¿Qué aforo tenía el tren? Nadie se pone de acuerdo. De León salieron, aquí no llegaron, a ver dónde están. Ha habido 500 fallecidos, otros 800. Hay algunas publicaciones que hablan de casi 1000. Entiendo perfectamente que habría miedo a la publicación de las fotografías. En 1944 se produjo el accidente ferroviario más grave de la historia de España. Ocurrió en las montañas de León. La dictadura franquista ocultó sus dimensiones y el tiempo ha borrado muchas de sus huellas. Pero aún queda quien cuenta el choque de 3 trenes, las explosiones, los vagones en llamas en un túnel, las incógnitas en torno a las decenas o los centenares de muertos y desaparecidos. Y hay también pruebas y documentos que nunca han aparecido en televisión, actas judiciales, informes internos de la Guardia Civil y fotografías del funeral. Hoy, 75 años después, reconstruimos la tragedia con nuevos testimonios de testigos, historiadores y supervivientes. El tren Correo Expreso 421 partió de Madrid la tarde del 2 de enero de 1944 con destino a Coruña. Lo componían 5 coches de pasajeros, un furgón y 2 coches de correo. En la provincia de Palencia subieron al convoy muchos viajeros procedentes de Barcelona, Logroño y Zaragoza y expediciones de marineros del País Vasco y Cantabria. El 3 de enero, pasadas las 7:30 de la mañana, el tren llegaba a León. Venía con 2 horas de retraso y allí acoplaron el tren de Asturias a la cola del tren Correo Expreso. Venían de Gijón y también era una expedición bastante numerosa, formada por 61 marineros que prácticamente cuando se llegan no tienen sitio. El convoy asturiano se añadió por cola a la composición que venía de Madrid. Eran 3 vagones más, atestados de pasajeros. Mientras tanto, en la cabeza del tren retiraron la locomotora, una Montaña 462, y acoplaron 2 nuevas máquinas para afrontar el puerto de Manzanal. Una mastodonte de la antigua compañía de andaluces y una Mikado, una americana, de la compañía del norte. A los mandos de la Mikado que encabezaba el convoy estaban el maquinista Julio Fernández y el fogonero Federico Pérez. 45 kilómetros más adelante, en la estación de Astorga, se volvían a detener más de 20 minutos. Había que dar cerraje a los frenos, aproximar las zapatas de cada vagón para que funcionaran. Mientras, seguía subiendo gente al convoy. Y es como el gran teatro prácticamente de España en esos momentos, ¿no? Están representados todos los grupos sociales, hay campesinos, hay un grupo bastante numeroso de comerciantes, de empresarios que van a hacer sus negocios, de viajantes, porque era el medio que tenían que para hacerlo. Ahí todo el que venía entraba y las maletas y los niños pues los metían por las ventanillas. Los pasillos del tren, iba más gente que en los asientos. Aquello era, que calculo yo, que cada unidad llevaría de 60 a 80 personas. Casi todos los que subían llevaban billete de tercera clase, pero esos coches estaban colapsados, así que se subieron en la parte delantera del tren, en primera. El convoy prosiguió su marcha hacia el puerto de Manzanal. Cuando se detuvo en Brañolas, la estación a más altitud del recorrido transportaba entre 900 y 1000 personas. Y le dijo, Luis, pero no subes. Dice, no, han mandado, ya no me dejan, una circular que no esto. Hombre, sube para acá, que donde voy yo vas tú. Porque él era mozo de tren ferroviario. Y claro, mi padre subió para allí, que era el furgón el que iba detrás de la máquina. 2 kilómetros después de la estación empezaba el descenso del puerto, un recorrido conocido entre los ferroviarios como la rampa de Brañolas.
Era una rampa no dura, era una rampa mortal. Durante 14 años, entre 1868 y 1882, las obras del ferrocarril para unir Madrid y Galicia estuvieron paradas entre Brañuelas y Torre del Bierzo. Nadie sabía cómo ejecutar un descenso tan pronunciado, hasta que alguien pensó en bajar el puerto en espiral, mediante lo que llamaron el lazo. La obra de ingeniería que hay, que se hace en el año, bueno, de los años 70 y los años 80 del siglo XIX, para hacer la rampa de Brañuelas, es, después de la Pajares, la segunda obra de ingeniería del siglo XIX más importante, la que se hace en España, ¿no? La diferencia es que la rampa de Pajares se electrificó en 1924 y la de Brañuelas no. Era un sistema alrededor de la montaña para bajar de los más de 1000 metros de altitud del pueblo hasta los 700 de Torre del Bierzo, que había que hacer con trenes de vapor. Tiene los recuerdos por encima de 20 túneles en una distancia de 8 kilómetros. Era raro el día que no había algún accidente. El día que no había algún accidente, porque o bien bajando porque se quedaban sin frenos, o bien subiendo. De sobra lo sabían los ferroviarios y por eso lo habitual era bajar el puerto con 2 locomotoras para frenar los trenes. El 3 de enero de 1944, en pleno descenso tras dejar atrás Brañuelas, el Expreso 421 consiguió parar en la estación de La Granja haciendo contravapor, es decir, poniendo las máquinas a trabajar marcha atrás para poder detenerse. Pero, ¿qué sucedió? Sucedió lo imprevisto, que la locomotora mastodonte que iba en primer lugar se le calienta un eje del carro bisel. Un eje caliente al rojo vivo significaba que se podía partir y hacer descarrilar al convoy. Había que retirar la segunda locomotora. Entonces se produjo una de las grandes controversias sobre los acontecimientos de ese día. Los comentarios es que el maquinista dio quejas de que la máquina no frenaba bien y él pedía otra segunda máquina, pero las prisas del retraso obligaron a que tenía que continuar. En el tren viajaba Luis Razkin, jefe de tracción de Renfe en León. Durante la parada en La Granja mantuvo una conversación con el maquinista Julio Fernández. Que nos ha costado lo suyo parar aquí, ¿eh? Y le dice este señor responsable de tracción al maquinista, le dice, si te quedan 11 kilómetros, baja despacio. Total, bajas despacio. Bueno, le convencieron de una forma o de otra, no sé qué, si con buenas palabras o con malas, pero el hombre se accedió a salir con el tren. Quien le oyó, pues es que se enfrentó al maquinista, no se enfrentó, sencillamente le dijo que tirara para adelante porque llevaban 2 horas de retraso. Le oyeron decir eso y todo el mundo le echó la culpa a él, pero para mí, el maquinista, si no podía haber dicho, pues no voy. Y fue él quien le obligó a salir de Brañuelas o de La Granja, a sabiendas de que traía mal freno. Y lo sabía él, que había mal freno, lo sabía el visitador y lo sabía todo el mundo. Se aparta la locomotora y allí se quedó la americana solita con el tren. El tren reanuda la marcha. Al salir del túnel 14, nada más abandonar la estación de La Granja, el maquinista vuelve a usar contravapor para tratar de retenerlo. El maquinista Julio Fernández hace uso de todo lo que tiene a su alcance, de todos los medios que tiene a su alcance para frenar el tren. Para frenar el tren, por supuesto, es la contramarcha, el freno de vacío que existía en aquel momento. El jefe de tracción, Luis Razkin, advierte que el tren va más rápido de lo normal y trata de frenar los vagones. Los trenes tenían una garita, iba un mozo, y entre los dos le cogió y le dijo, venga, tú vete cerrando, que yo voy, tú vete por un lado, que yo voy por otro. Iban cerrando a mano, frenando. Él abriéndose paso como podía, accionando en cada vagón lo que se llama el freno de usillo, esa cosa que se hacía así y tal, pues ni por esas pueden frenar aquello. Estos agentes ferroviarios, que fueron 2, incluso algunos pasajeros, pues prácticamente decían que fuesen hacia atrás, que marcharan hacia atrás porque era eminente que la posibilidad de un accidente. Había un apeadero que era Álvarez, y en Álvarez no puede parar.
Álvarez es la siguiente estación. Allí esperan el tren desde las 10 de la mañana. Es la 1:10 de la tarde. El jefe de circulación ve con asombro cómo el correo atraviesa la estación sin detenerse y llama a Torre del Bierzo para avisar. El expreso 421 va sin frenos. Venía mi madre, mis 3 hermanas y yo. Aquella velocidad asustaba. Y lo que más asustaba fue que el maquinista empezó a constante el silbato del tren como tocando alarma. Aquella velocidad, los bandazos que pegaban los vagones, la gente gritando, los niños llorando, muchos hombres que querían tirar por las ventanillas, otros los sujetaban. Bueno, aquello fue una cosa de pánico. Tanto es que a otros se arrodillaban a rezar. Unos se agarran, se abrazan entre ellos, unos se ponen mantas, otros se agarran a la ventanilla y unos salen al pasillo, otros se quedan y al final la suerte es tan dispar. Para un forastero o una persona joven es difícil imaginar hoy la actividad que había en 1944 en Torre del Bierzo. Tiene una de tantas estaciones yermas de la España que se vacía. La mayoría de los trenes entre Galicia y la meseta la atraviesan a toda velocidad. Unos pocos paran. Queda un andén en uso limpio y renovado, y una caseta de ladrillo para resguardarse de la nieve y la lluvia. Está junto al vallado que impide el paso a la antigua cantina y el centenario edificio original de la estación. A continuación se extiende toda una red de vías muertas y varios edificios abandonados, vestigios de lo que era esta estación hace 7 décadas. Un lugar en el que había reserva de locomotoras, donde trabajaban factores, guardagujas, mozos de estación, obreros de vía y mecánicos. El ferrocarril aparece en el pueblo a través de la roca. Antes también desaparecía por otro agujero en la montaña. Los trenes de vapor procedentes de Madrid y Palencia llegaban exhaustos, tras descender desde Brañuelas a través de 19 túneles. Los habitantes del pueblo los oían aproximarse montaña abajo. El 3 de enero de 1944 se dieron cuenta de que algo no marchaba bien. Dice, ostre, ahí baja una americana a contravapor. Cada máquina tiene sus peculiaridades. Eso estornuda de una forma diferente. Mientras, en la estación de Torre, una locomotora de la serie 140 maniobra, con 2 vagones de carbón y una plataforma. A los mandos están el maquinista Gonzalo López y su fogonero Alfonso Álvarez. El jefe de estación les ordena que inicien la marcha rápidamente en dirección a Galicia para despejar la vía, tras recibir la llamada de alarma desde Álvarez. Venía por la correspondencia todos los días. Y esperábamos aquí, ahí mismo era, todos, estaba lleno de gente y todo eso. Y en un momento salió corriendo el jefe de estación y dijo, ya atraviesas piedra a la vía. No le dio tiempo a decir otra cosa. En esto pasó el tren, aquello era una velocidad que, bueno, no vimos como un cohete. Recuerdo que estaba jugando pues, con otros niños debajo del puente del ferrocarril. Y cuando sentimos un ruido un estruendo muy grande, yo salí a carrera, como todo el pueblo, salimos con dirección a la estación. Vinimos por el Pan a Torre y cuando veníamos a la altura del túnel, pues oímos un ruido espantoso. Es la 1:20 de la tarde. El tren Correo Expreso de 436 toneladas alcanza por detrás al tren de maniobras en Peñacallada, en un túnel a la salida del pueblo que ya no existe, el túnel 20. La máquina de maniobras pierde parte de su composición dentro del túnel, pero no descarrila, sino que sale despedida por la boca norte. Detrás, 5 vagones del tren expreso quedan atrapados dentro de la montaña. El furgón, 2 coches de correos, un coche de primera y otro de primera Ibar. Yo marché contra una esquina del vagón y fue cuando me hice un corte largo en la ceja del ojo izquierdo. La gente gritaba. En aquel momento, en pocos instantes, todo se volvía humo, salir del túnel. Después, al poco rato, ya llamas. Algún viajero salía como una antorcha, pero se caía ya cerca del túnel muerto. Mi padre le pilló en los primeros vagones, entonces a él se cayó en el coche y una barra de hierro le atravesó una pierna.
Entonces no se podía mover. Y gracias, el coche empezó a arder. Y gracias a que pasó uno que le conocía y le llamó inmediatamente y vinieron. Mientras, en vista del retraso acumulado desde León por el tren Correo Expreso, los responsables de circulación han admitido un tren de mercancías en dirección contraria, con 27 vagones y 747 toneladas de carbón, que debe cruzarse con el correo en Torre. Como el correo y el tren de maniobras ocupan la vía, la señal avanzada antes de entrar en el túnel 20 por el lado norte tendría que ordenar al mercancías que se detenga. Pero el choque ha destrozado las transmisiones de alambre de la señalización, así que indica vía libre. El Carbonero, tirado por una Santa Fe, la máquina de vapor más potente de Europa Occidental, avanza hacia el accidente. Un tren de casi 1000 toneladas llegó a obtenerse alrededor de los 4000 caballos, 3900 y pico caballos de potencia, que en una locomotora de vapor tiene tela. En ese momento, los pasajeros de los primeros vagones del correo están atrapados en el túnel 20 de 160 metros de longitud. Entonces yo allí ya vi un trozo de pierna con un zapato de una señora y muchas cosas de allí, y los gritos seguían sintiéndose. Por favor, auxilio, auxilio, auxilio. Pero entonces en esto que viene mercancías de abajo. El maquinista y el fogonero han conseguido detener la máquina de maniobras 300 metros más adelante. A pie de vía, en una alta trinchera entre dos túneles, no pueden ver el tren que se aproxima. Hasta que los avisan por señales desde lo alto, el alto penacho de humo de la Santa Fe aparece de frente. Los maquinistas y fogoneros se apearon para hacerle señales a otro tren que venía, un carbonero, que así, ese venía lanzado y venía con la máquina de aquella Santa Fe. Del otro lado de la mina, pues empezaron que choca, que va a chocar, que va a chocar, y exacto. El fogonero de la máquina de maniobras, Alfonso Álvarez, de 18 años, trepa por la trinchera. El maquinista Gonzalo López, de 60 años, hace señas desde la vía al carbonero para que se detenga. A bordo de la Santa Fe 5001, Victoriano Lecuona y el fogonero Manuel Fernández tratan de hacerlo. Pero con 27 vagones de carbón a sus espaldas es imposible. El tren arrolla brutalmente la máquina de maniobras y la empotra contra el túnel número 20. Entonces mi padre se bajó de la máquina y puso alto. Y entonces al chocar el tren con la máquina de mi padre se cayó un vagón y ese fue el que lo mató a él. En el lado del túnel de Torre del Bierzo tratan de sofocar el incendio del Correo Expreso. Ahí encima del túnel había una balsa de agua muy grande, ¿sabes? Y los guardias, cuando salía el humo, les mandaba disparar a los tubos para que saliera el agua, ¿no sabes? Tan nerviosos que no acertaban. Y taladraron la tubería y salía el agua. Pero al momento aquello empezó a salir fuego por aquello, no había cristiano que aguantara. Y yo encima de la garita y otros 2 o 3 amigos echando calderos de agua de la que caía de aquello, cogíamos calderos y venga, y venga, y venga. Y a una señora que la sacamos allí estaba medio abrasada ya, pero la conseguimos sacar. Los vagones de madera, pintados de barniz, con la caldera que llevaban de gas para dar luz a los vagones, y las máquinas de vapor con las llamas y todo aquello, era imposible. Cuando fui al túnel pude entrar 4 o 5 metros fácil, pero luego di marcha atrás porque empezaban a haber explosiones. Sentías tiros, porque mira, venían guardias y venían unos soldados de Astorga, me parece, pero venían en los últimos coches. Algunos tiros igual los tiraban ellos, porque oye, es que ver ahí atrapado a uno medio muriéndose y eso, me cago en 10. Que el militar que estaba encerrado, antes de verse calcinado
por el fuego se pegaba un tiro si tenía el arma. Y las armas que llevaran los soldados o quien fuera también explotaban con el fuego. Y yo estaba al lado de unas peñas, cerca de la vía, un pequeño terraplén, y mi madre dice, neno, deja a esta niña ahí, sujétala un poquito. Y aquella niña que quedó en mis brazos daba unos quejidos como de lamento, pero muy lentos. Y de repente se quedó callada. Y una mujer me dice, nene, esta niña está muerta. Y me la llevó. Yo empecé a llorar. Empezaron a sacar muertos, los almacenaban en donde se podía, incluso por las orillas de la carretera Nacional 6, que pasaba en aquel entonces pasaba por el centro del pueblo, y aquello pues era dantesco. Algunos los cogían, los llevaban para debajo de la iglesia. Uno me dice a mí, agarre, chaval. Y ya va, yo para allá llevando, pero nada más llevé tres. Llevé tres porque es una cosa que no la quiero contar porque me cago en Dios. Que las cosas que veía allí. Estaba todo ya todo lleno de escombros, lleno de cosas malo, muy mal. De verlo, de pasarlo muy mal. Yo tuve secuelas, tenía que dormir mi mamá conmigo. Hasta el atardecer, los únicos auxilios que tuvimos fue la Guardia Civil de Torre del Bierzo y los vecinos de Torre del Bierzo, que aquellos, desde luego, merecen la felicitación más grande. El fuego en el túnel número 20 duró 2 días. Fue, y donde se había quemado mi padre en lo que todo, sí creo que andaba la pobre mirando que todavía caliente debía estar aquello, todo lo que estaba abrasado, todo, para ver algo de ropa o algo de algo, para saber. No, nada. Si es que era detrás de la máquina, donde quedó en el túnel metido, donde lo peor, esto. Allí no quedó nada. Ahí a la entrada del túnel hicieron como una cosa que ahí echaron todas las cenizas, ¿sabes? Y todos los años venían de muchísimos pueblos el día de Todos los Santos. ¿Sabes? Hay una cantidad de flores. El juzgado de instrucción de Ponferrada hizo un listado inicial con 74 heridos trasladados a León y Ponferrada y describió en una lista el aspecto físico de 55 víctimas mortales. Niña que viste como de unos 8 años, que viste camisa rosa con zapatos a juego, etcétera, tal, una cosa conmovedora que la gente que vivía entonces, bueno, que tenía uso de razón, lo recuerda vivamente. Apuntaban con una tiza aquí, un hombre, una mujer, 40 años, 50, no sabían, aquello que no. Aquello era imposible conocer aquello. Aquello no, yo no vi cosa igual. Y después decían que 50 muertos, y no se sabe los que murieron allí. Al día siguiente, la noticia de portada de Proa, el diario de Falange Española en León, venía firmada desde el gran cuartel general del Führer. Destacaba la marcha de la Segunda Guerra Mundial en Ucrania. En la página 6 publicaba una crónica sobre un grave accidente ferroviario en Torre del Bierzo. La portada del diario de León titulaba «En el sector de Jitomir, los soviets han sufrido elevadas pérdidas». En la página 4 apareció una información que anunciaba «Mañana a las 10:30, funeral en San Marcelo por las víctimas del accidente ferroviario en Torre del Bierzo». En el texto de la noticia aparecía la catástrofe resumida en un párrafo. A continuación apareció una extensa relación provisional de víctimas. El diario regional de Valladolid y el Ya en Madrid destacaban también informaciones sobre la guerra en Europa, pero sí recogían el accidente en columnas de la portada. El diario ABC mencionó la tragedia de Torre en la página 31. Ningún periódico mostró fotografías del accidente. El régimen censuró cualquier tipo de noticia que demostrase que
pues era mucho más frágil y mucho más ineficiente de lo que realmente era, ¿no? Hay que pensar que mueren 19 ferroviarios, 9 guardias civiles y la policía armada, se salvan algunos de los que iban, pero fallecen 9, y después, sobre todo, muere uno del Ejército del Aire, mueren 8 del Ejército de Tierra, y después 27 personas mueren que son de la Armada, ¿no? Al margen de los heridos. Y yo creo que eso también le tiene que preocupar a un gobierno de las características que había en esos momentos, el franquismo. Mi padre, hasta los 8 días, no se entera aquí del accidente en Asturias. Cuando se entera, le dice al ingeniero: Manuel, hubo un accidente muy grave hace 8 días en Torre del Bierzo. Creo que murieron la mayor parte de la gente. Ven que te acompaño hasta León y allí tendrán relación. Le acompañó y había una relación de los supervivientes. Entonces ya mi padre vio que estábamos vivos. Las únicas fotografías de la tragedia que han visto la luz fueron tomadas al día siguiente del choque, todavía en plenas labores de rescate. Las hizo Aladino Ardura, un trabajador de Torre que ayudó a trasladar a los heridos en su camión. Pues se puede apreciar, pues bueno, tanto el amasijo de hierros de los trenes, incluso vagones ya que habían ardido, que estaban quemados, e incluso con una lupa se pueden llegar a apreciar, pues bueno, personal tumbado en las vías, tapados, pues en este caso fallecidos en el accidente. Ninguna de esas fotos fueron publicadas hasta 40 años después. Habría que estar en la situación, en el momento o vivir en aquellos años de censura y régimen, ¿no? Al final entiendo perfectamente que habría miedo a la publicación de las fotografías. Por miedo, muchos de los ferroviarios supervivientes del accidente no querían hablar. Me acuerdo una tía allí, que a lo mejor decía yo ahora, de ya estos años después, ya de que iba ya siendo un poco mayor, esto, tú calla la boca, calla la boca. No querían que hablaras, no sé. El 4 de enero de 1944, poco antes de las 5 de la tarde, llegó a León un tren con 7 vagones procedentes de Torre del Bierzo. A bordo llevaba 47 féretros, 36 negros para los hombres, 11 blancos para las mujeres. Ante la presencia del gobernador civil, Antonio Martínez Catáneo, el vicario general de la diócesis, Fernando Álvarez, y las autoridades locales. El funeral fue tremendo, cómo desembarcan en los andenes de la estación de León a las víctimas. Muchos de los ataúdes iban miembros de muchos cuerpos, de vete a saber de cuántos. No del mismo muerto, sino de elementos distintos, dispares. El diario Proa recogió el entierro en una página completa. Al comienzo de la crónica decía: como siempre, la fantasía popular hizo ascender a proporciones inverosímiles, falsas de verdad, las pérdidas humanas. Los comercios de la ciudad cerraron y todo León, según decía el periódico, se sumó al cortejo fúnebre. Este reportaje muestra por primera vez en televisión esas escenas. Los ataúdes recorrieron el centro de la ciudad a hombros de soldados y de la Guardia Civil, en una marcha a 6 grados bajo cero, con niebla y los árboles llenos de escarcha. Toda alegría, hasta la del sol, parece que ha desaparecido ante el macabro espectáculo, decía el periódico. Tras el desfile, los restos fueron sepultados en el cementerio de Puente Castro. Muchas familias los trasladaron después a sus lugares de origen, pero aún hay lápidas que recuerdan el suceso. Al día siguiente, 5 de enero, se celebró por la mañana un funeral oficial en San Marcelo. Luego se pierde en el tiempo, nadie recoge el resultado del, el contenido del sumario, ni la sentencia y tal, hasta nuestros días. La catástrofe dejó de existir para los medios de comunicación. El 5 de enero, 2 días después del accidente, responsables de Renfe establecen un acta de información contradictoria, un informe de 2 páginas que señala que no se puede precisar la causa del siniestro, aunque se infiere la posibilidad, dice, de un defecto accidental en el freno automático, y apuntan también al persistente temporal de hielo. El documento señala que el maquinista hizo cuanto pudo por detener el convoy. 3 semanas después, un informe de la Dirección General de Renfe concluye que, desde el punto de vista reglamentario, todos los agentes implicados cumplieron sus obligaciones. Pero eso no libra al jefe de tracción, Luis Radkin, el maquinista Julio Fernández,
el jefe de tracción adjunto Eduardo López y el visitador Francisco Saldaña de ser juzgados por un tribunal de guerra. En esta jurisdicción de los tribunales especiales de accidentes ferroviarios, que normalmente se sustancian con penas de muerte, ninguna de ellas se llegó a ejecutar, se conmutaban. Lo que no se admite, bueno, es podríamos llamarla la presunción de inocencia. Y ha habido accidentes en plena guerra civil, sobre todo en Monforte, eso, consejo de guerra, esto sumarísimo, y al día siguiente le fusilaron. Durante el juicio, los investigados fueron encarcelados en Valladolid. La dictadura buscaba respuestas en un mes de enero aciago en los ferrocarriles. Una semana después del accidente de Torre, más de 40 personas murieron en otra catástrofe en Arévalo, Ávila. El 25 de enero, un choque en Olabeaga, en Vizcaya, causaba un muerto y 100 heridos. El régimen ocultaba todo lo que ocurría y todo lo que tenía que ver con los accidentes, y utilizó un argumento recurrente que era achacarlo a las guerrillas, a los maquis, pero la propia Guardia Civil en los informes decía que, bueno, que tenían que contar que eran los guerrilleros, pero que realmente estaban provocados por deficiencias de las instalaciones y de los equipos. Extrajudicialmente, por el Consejo de Administración de Renfe, entonces, que es ya consecuente con el famoso comunicado, el bando del gobierno diciendo que después, haciendo un acto de reflexión del enero negro, del accidente de Torre, el accidente de Arévalo, del de Olabeaga y cualesquiera otros de menor cuantía, que, en fin, el estado de la red ferroviaria es penosa debido a la mala gestión de la República. Se destituye al presidente del Consejo de Administración de Renfe y se nombra director general a Rivero de Aguilar, un señor que era de total confianza de Franco, con el que había hecho la guerra en África, etcétera, que durante la guerra civil había estado al frente, un teniente coronel, al frente del servicio militar ferroviario. Una memoria interna del Grupo de Investigación de Ferrocarriles de la Guardia Civil establecía que en ese enero de 1944 se produjeron en España 45 accidentes ferroviarios. Un porcentaje muy elevado, decía, se debía al estado de las máquinas y la falta de repuestos. Los ferrocarriles se quedaron totalmente no obsoletos, deshechos como consecuencia de las intervenciones militares, hasta tal punto que se tuvo que crear la Renfe en 1941, para poder solucionar el problema de las antiguas compañías, ¿no? Ese mismo informe tenía un apartado llamado Ambiente Político-Social. En él decía que los ferroviarios se dedicaban a la propagación de noticias tendenciosas sobre la marcha del conflicto bélico mundial y las privaciones en España. Entre ellos, decía el informe, predomina la desconsideración con los sagrados intereses de la patria. Franco depuró a 83.000 ferroviarios, es decir, les obligó a demostrar que no eran culpables. Y de esos 83.000 sancionó cerca de 30.000, 7.000 de los cuales despidió. El destino de Torre del Bierzo era uno de los más penosos y era una de las, digamos, de los castigos que se imponían a las gentes que estaban comprometidos con la República. Mi padre trabajaba y estaba castigado por la guerra, porque mi padre era huelguista del 17 en Bilbao. Y por eso había muchos vascos allí en Torre del Bierzo. España estaba aislada y León ofreció una reserva energética estratégica para la dictadura. León, al final del siglo XIX, era la meca del ferrocarril para la Compañía del Norte. Pero es que aquí había surgido el carbón. Y era, dice, como decían los asturianos, tierra negra, carbón ye. Dice, había surgido el carbón y había que sacarlo. Y había que sacarlo el carbón por una línea, pues una línea con muchas dificultades. Manzanal, había ocasiones en que tenía que ir 2 locomotoras en cabeza y una en cola. La cola no iba enganchada, iba siempre empujando, ¿no? Y al llegar a los túneles, pues si había humedad, cosa bastante frecuente, se ponían a patinar y cuando patinaba la locomotora no sabían si estaba avanzando o no, porque el ruido de la que le precedía no lo oían tampoco, oían lo suyo, ¿no? Y a veces pues no sabían si estaba avanzando
o parados. Entonces tracaban la escoba, dándole el hastial, veías si se movía o no. Se quedaban encallados en el túnel y la gente, los maquinistas, y con el humo fíjate, aquello echando humo dentro del túnel, pues muchos morían y otros pues salían medio asfixiados. Lo peor de mi vida lo pasé allí, en el ferrocarril, porque los de Vía y Obras les pasaba igual, se tapaban hasta los carriles, tenían que ir a picar para levantar el hielo. El estado de las infraestructuras y la dureza del trabajo fueron implacables con el colectivo ferroviario. Entre 1941 y 1955 fallecieron unos 2.000 ferroviarios en accidentes laborales. El número de incapacitados provisionalmente llegaron prácticamente a 30.000. El Tribunal de Guerra consideró la catástrofe de Torre un accidente desgraciado, cuyas causas, según dice la sentencia, no se pudieron concretar por la destrucción total de una parte del convoy. El fallo, dictado el 4 de mayo de 1944, absolvió a los 4 procesados, tras 3 meses en prisión. Estableció el balance oficial de víctimas, 83 muertos y 64 heridos, y fijó los daños materiales en 1.350.000 pesetas. Familias de los civiles fallecidos cobraron el seguro obligatorio del viajero. Los allegados a los desaparecidos tuvieron más problemas. Sí que fue mucha gente de testigo a León, pues irían a reclamar algo, a decir, claro, que lo vieron subir para el tren, para saber que estaba viuda, porque nunca le dieron nada de nada. Y ella quedó con el campo para atender vacas y todo, y ha trabajado para sacarnos a los 3 sin paga de nada. La censura y las incógnitas sobre el número real de pasajeros y desaparecidos envolvieron la catástrofe durante décadas. En 1971, el historiador inglés John Marshall recogió el accidente en el libro Guinness como el tercero más grave de la historia mundial del ferrocarril, con una horquilla entre 500 y 800 muertos, que en el peor de los casos lo haría el más mortífero, con mucha diferencia, pero no citaba fuente ni documentación alguna. No se basa en ningún dato ni fehaciente, ni real, ni comprobado. Con lo cual, el número de muertos ha sido una especie de, como si estuviéramos hablando de una ronda de apuestas, ¿no? Estudios más recientes rebajan sensiblemente esa cifra y la sitúan entre los 100 y los 200 muertos, sin apearlo del triste escalón de accidente más grave de la historia del ferrocarril en España. La cifra que manejo, yo creo que en base a un estudio documental, pues son exactamente 101 víctimas mortales. Después 116 heridos, de los cuales el 60% podemos considerarlo con cierta gravedad, y después un 40% que un rasguño, una contusión general en el cuerpo por un magullamiento, como se dice en la documentación, pero prácticamente esos serían los números. El túnel número 20 ya no existe. Los vertidos de una mina de carbón cercana añadían mucho peso a una infraestructura que los técnicos consideraron muy peligrosa ya desde su construcción. Su demolición concluyó en mayo de 1987. El río está por la parte derecha y encima había una escombrera y se iba cerrando. Y nosotros, cuando íbamos haciendo las revisiones de eso, veíamos que cada vez se iba cerrando más y no podíamos levantar ni el pantógrafo. El sillar en el que aparece el número del túnel está a 80 kilómetros, en unos jardines junto a la estación de ferrocarril de León. El resto se dispersó cerca de Torre. Montaña arriba, en Santa Marina, conservan varias piedras a la entrada de la iglesia. Allí no solo perduran materiales de la catástrofe, la tradición oral, transmitida por la generación anterior, da honda fe de los sucesos de 1944. A las 10 de la mañana pasaba ya por Álvarez
con mucha velocidad en víctimas de estrellarse. Es muy difícil que esta copla, que la memoria sobre el accidente, sobreviva a la generación de Rosa y Aurora. Y cuando los últimos hijos que quedamos ya de aquello no estemos, pues mucho menos se va a quedar, porque los nietos ya no van a recordar aquella. Oís tantos lamentos, tantas cosas, se te quedan grabadas ahí en la cabeza que a cualquier sitio que vas las llevas. Sí, también si no se olvidaran las cosas no se podía vivir. Camino de la estación, el pueblo de Torre levantó en 1999 un pequeño monumento en homenaje a las víctimas y a los vecinos que acudieron a su rescate. Ahí, el día del accidente, todos los años amanece con flores frescas. El ayuntamiento acaba de inaugurar otro en el centro de la localidad para conmemorar el 75 aniversario de la catástrofe. En la vecina Galicia también perviven recuerdos difuminados. En aquel correo expreso viajaba un equipo de fútbol, el Betanzos. Regresaba tras perder 6-1 contra el Palencia el día anterior. En el choque murieron 2 jugadores, el defensa Marelo y el portero Moisés. Historias que los más viejos conservan en la localidad y en el club, y que se encargaron de recordar a la prensa local para advertir que el terrible accidente del Albia de Santiago de Compostela en 2013 no era el peor de la historia del país. A 1000 kilómetros de distancia, en el Museo del Ferrocarril de Cataluña, los visitantes pueden contemplar medio centenar de locomotoras. Allí está la primera de las 22 Santa Fe que la maquinista terrestre y marítima construyó entre 1942 y 1945, la única que se conserva. Según datos del museo, una máquina de 213 toneladas con una potencia que las diésel y las eléctricas tardaron 30 años en superar en España. Su numeración en Renfe, la 3101. Pero cuando la encargó la antigua Compañía del Norte tenía otra, 5001. Es la locomotora del Carbonero en el accidente de Torre del Bierzo. Es otro de los últimos testigos de un accidente que nunca se había producido, que para la mayoría de la población de la época nunca existió y que, según los historiadores, nunca se volverá a repetir.